Le voy a decir un poquito antes de comenzar el mensaje. Está basado en el libro de Romanos, pero quiero decirles que esta iglesia es en relación a Dios y la familia. Amén. Es Dios y la familia. Y no es, como les decía el domingo pasado, no es cuál es la familia disfuncional y la funcional. Según nos meten en la mente que la funcional es papá, mamá, un hijo y una hija. Es los logos o los prototipos ese es. Pero si tú revisas en la Biblia, una familia eran 3 hermanos, 3 hermanas, el papá, unas hijas, la mamá, unos hijos, unas hijas. ¿A qué le llamas funcional? La Biblia registra todo eso. A veces nos dejamos llevar por los medios de comunicación y nos enfocamos, es que no había estos problemas antes. Sí, sí había. Lo que pasa es de que ahora al segundo te das cuenta de las noticias, a la mano los tienes. Pero la Biblia sí registra todo tipo de familias. Y yo creo que en oración durante esta semana yo le decía, Señor, ¿por qué es que me inclinan mucho a la familia? ¿Por qué la familia? Hay muchas necesidades. Yo creo que tiene que ver que vengo de una familia de 18 hermanos. Y yo de 16. De 16. Y mucho tipo de problemas. Si juntara las mañas de uno de mis hermanos más las mías, no hombre, un montonal. Las travesuras de cada niño, de nietos, bisnietos de mis padres, más los de nosotros, mucho. Maldades, también. Así que me he dado cuenta cómo sufren los hijos y para sacarlos de ahí, me he dado cuenta cómo los padres y las madres sufren o maltratan su vida y no saben que están siendo mal ejemplo para la familia y hacen el efecto. Pero he visto cómo cuando la gente entrega su corazón al Señor, cómo el Señor los transforma. Cómo los transforma. Lo he visto tantas veces, año tras año. Entonces yo sigo creyendo que la Biblia, Dios cambia a la persona, la hace nueva, no importa qué cosa haya hecho. Yo sí creo, no importa cuál persona sea, con que tenga el corazón en las manos de Dios, ¡pum!, cambia todo. Si era pobre, es bendecido. Si estaba enfermo, es sanado. Si no tenía familia, tiene familia. De todo Dios bendice. La clave es estar en el Señor. Si consideras que no tienes futuro, que no hay dinero, que no sabes qué quieres estudiar, cuando está el Señor, pum, te muestra el camino. Amén. Te muestra. Amén. Por eso esta frase, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Y sabes que muchas veces sucede cuando estamos a punto de cuando ya no hay nada, cuando estás a punto de rendirte o cuando parece que ya no se puede hacer nada y clamas al Señor y ¡pum!, viene el Señor y te responde. Viene el Señor y te responde. Pero importa la fe. Importa la fe. Hace días estábamos platicando, pues en una reunión con los hombres y yo les dije, gasté casi 1 hora queriendo enroscar un tornillo en una rosca, en algo, una tuerca en un tornillo y no podía. 1 hora. Hasta que me puse a fijar la rosca, era al revés. No todos siempre van a la derecha. No todos los tornillos. Uno por lógica piensa que siempre. Pero no, hay tornillos que van al otro lado. Cuando lo miré, empecé a hacerlo y dije, ahí era. La ignorancia. La ignorancia cuesta. Ahorita hay algo que tú no sabes y te está costando. Te está costando. Si no sabes, fíjate bien, si no sabes qué le está pasando a tu niño, te está costando o te va a costar. Si no sabes cómo cuidar un zacate, cómo cuidar a tu esposa, cómo atender tu casa, cómo atender a tus hijos, por no saber, nos está costando y nos va a costar. Nos va a costar. La ignorancia cuesta. No podemos saber todo lo que quisiéramos. No podemos saber todo lo que quisiéramos. Entonces hay que aprender
y saber aquello que necesitamos al momento que estamos viviendo. Si yo te preguntara, ¿qué es lo que tú ahorita no sabes? ¿Qué es lo que no sabes y quisieras saber? Y te solucionaría el problema. Te solucionaría el problema. Yo duré en la computadora como unas 2 o 3 horas queriendo agarrar una información y no podía. Jocabed pasó, de repente llegó a la casa a recoger algo que se le había quedado. Le dije, Jocabed, ¿cómo se hace esto? Oh, dice nomás, pum, pum, en segundos. Y yo tenía 3 horas queriendo resolver ese problema. Y ella me lo arregló así, en segundos, así como de pasadita. En segundos, 3 segundos por decirlo, me lo arregló yo que yo duré 3 horas. La ignorancia cuesta. La ignorancia cuesta. Ahora voy a dejar aquí los niños, porque gracias a Dios, para el siguiente domingo van a estar en salón de clases. Sí. El próximo domingo vamos a estar por el 377, el número es 5517, Denton Highway. Al final le damos los detalles. Así que vamos a hacer el mensaje cortito, pero lo más sustancioso posible. Entonces, ¿qué nos está costando? La ignorancia cuesta. Y el apóstol San Pablo, Dios, nos está diciendo, no quiero que ignoren esto, hermanos. No quiero que ignoren esto. Y vamos a mirar 7 cosas que Dios quiere que no ignoremos. 7 cosas que Dios quiere que no ignoremos. No podemos ignorar ciertas cosas. Pastora Eva. Gracias a Dios por la bendita palabra de Dios. En Romanos capítulo 1, versículo 13, dice la palabra de Dios: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a ustedes, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre ustedes algún fruto como entre los demás gentiles. O sea, Jesús quiere que llevemos fruto. Así es. Que llevemos fruto. Amén. Que crezcamos. Amén. Que crezcamos. Imagínate si Oscarito estuviera aquí por 10 años el mismo tamaño. No, ¿verdad? Algo está pasando. No está creciendo y no va a producir fruto. Entonces, ¿qué sucede? El Señor quiere que demos fruto. Demos fruto. Si tú vas a un trabajo y no te dieran un cheque, entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Sí, si tus hijos no crecieran, si no les creciera el cabello, si no se desarrollaran, algo no está normal. El Señor dice en su palabra que no ignoremos que tenemos que dar fruto. Amén. En todas las áreas de nuestra vida. No sé cuántos amigos tenías el año pasado, cuántos amigos llevas hoy en este año. ¿Tienes? Enfócate en tener amigos. Dice la palabra de Dios que un amigo es más que un hermano que está lejos. En lo social, en lo económico, ¿cuánto estás ganando? Por decir, estás ganando a $20 la hora. Eso ganaste el año pasado. ¿Qué te garantiza que este año vas a seguir ganando $20 la hora? Porque están saliendo muchos muchachos de las escuelas que vienen más preparados que tú. Están poniendo más máquinas y están ocupando menos personal. Y te puedo poner más ejemplos. ¿Qué te garantiza que vas a estar ganando? Para eso, para dar fruto, entonces tenemos que prepararnos también. Hay que prepararse. Amén. Hay que estudiar. Imagínate si Diego nada más siguiera reparando los vehículos cuando lo que le enseñó su papá. Eran aquellos carros del 1960, por decirlo. Esos ya ni se manejan aquí hoy en tiempo. Tiene que actualizarse. Un mecánico tiene que actualizarse. No sé qué es lo que tú haces, pero te tienes que actualizar. Amén. Si tienes hijos y no sabes cómo, hay que buscar la Biblia, hay que leer libros. A ver, ¿cómo educar a mi hijo? Pero tenemos que dar fruto.
que tenemos que dar fruto. Pastora Eva. Gracias a Dios, ¿verdad? Porque así lo dice la palabra de Dios, que da fruto al 100 por uno, unos al 30, al 60, pero Dios dice que Él va a venir a buscar fruto. Así como cuando fue a ver a la higuera y la higuera no tenía fruto, entonces quedó seca. Entonces es muy importante que demos fruto. Dice la palabra de Dios también en 1 Corintios, la número 2, que Dios o Jesucristo no quiere que ignoremos es cómo agradarlo a Él. 1 Corintios 10, 1. Dice aquí la palabra de Dios, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Entonces, qué importante es que tú y yo sepamos, como Jesús le dijo a la mujer samaritana en San Juan capítulo 4, yo sé que la mayoría saben sobre esta historia. Entonces la mujer samaritana, ella creía que allí en Samaria, en el monte de ahí en Samaria, creía que ahí es donde se debería de adorar a Dios. Y Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora ha llegado y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque todo aquel que cree en mí, dice, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Tú lo puedes encontrar en San Juan capítulo 4, verso 23 al 25, pero específicamente Dios quiere que tú sepas cómo agradar a Dios. Tú sabes cómo agradar a tu esposa, o como cuando andábamos de novios, el pastor Eleazar y yo, ¿verdad? O ustedes, los que son matrimonios, buscaban la manera como agradar. Bueno, nuestra vida a diaria es cómo agradar a Dios, que no ignoremos, porque si uno ignora es donde vienen las acechanzas, los pensamientos, porque no tenemos lucha contra ¿qué? Contra carne ni sangre, no es contra el ser humano, sino contra las jerarquías de Satanás. Efesios 6:12. ¿Qué dice Efesios 6:12? Porque dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra los principados, contra los gobernadores, contra las potestades y contra todas las huestes de maldad que están en las regiones celestes. Entonces, pueblo de Dios, importa que no ignoremos, que sepamos cómo agradar a Dios. Así es. No sé si quién de ustedes como matrimonios muchas veces dices, voy a comprar este carro, pero consultas con tu esposo o con tu esposa, ya, pero si a ella no le gusta o así a él no le parece. Bueno, esa misma actitud Dios quiere que tengamos. Voy a tomar esta decisión. ¿Le agrada a Dios? Así es. ¿Le agradará a Dios? He oído personas, a señoras que dicen, no puedo hacer eso hasta que consulte con mi esposo porque se me enoja. Dicen así. Bueno, consultar con Dios para que no se enoje Dios. El versículo que acaba de leer la pastora Eva dice que pasaron por el mar todos y todos, la protección de Dios estaba sobre ellos. Amén. Y aún así hicieron enojar a Dios. Todas las personas, el sol sale sobre buenos y malos. Pero ¿quién tiene el enfoque de agradar a Dios? Dice que no ignoremos que hay que agradar a Dios. La número 1, dar fruto. Número 2, agradar a Dios. Que no ignoremos eso, dice la palabra de Dios. Que no ignoremos. A ver, repite conmigo. No ignorar. No ignorar. No ignorar. No ignorar. ¿Ignorar qué? Que tenemos que dar fruto. Así es. Si estás viviendo en una casa, no importa cuál sea la casa, y si no eres estudiante, hay que aportar para donde estás viviendo. Hay que aportar. Hay que ayudar. Hay que ayudar. Y padre, si acaso no provocas a tus hijos a que se comprometan, entonces les haces daño, porque cuando vivan ellos solos, entonces se van a topar con que, se pagan biles, hay que pagar agua. Sí, se crea un problema. Entonces tienen que aportar, hay que dar fruto. Amén. Hay que dar fruto. La segunda, agradar. Agradar a Dios. Agradar. Si llegas a tu casa y te huelen los pies y tu esposa no le gusta cómo huelen,
Pues deja los zapatitos afuera. Hay que agradar a Dios. Nomás pongo ejemplos para recordar que hay que dar fruto para Dios. Hay que agradar a Dios. Amén. ¿Cuál es la tercera, pastora Eva? Los dones espirituales. 1 Corintios 12:1. Ahí luego dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eran gentiles, o sea que eran pecadores, ustedes se extraviaban llevándolos como se os llevaba a los ídolos mudos. Entonces dice: por tanto les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces es muy importante que sepamos de los dones espirituales que Dios ha dado o ha regalado Dios a su iglesia. Por eso dice que hay diversidad de operaciones, hay diversidad de ministerios, pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Dice, hay diferentes dones. Tú puedes escuchar gente que sabe bastante sobre alguna ciencia de la palabra de Dios. Dice, es espíritu de sabiduría, otra palabra de ciencia, según el mismo espíritu. A otros fe, es don que Dios da. Dice, ay, este hermano tiene bastante fe. Es un don, porque esa fe, él se ha metido a fondo, se ha especializado en estar compenetrado, y es un don que Dios le ha dado. Pero por el mismo espíritu. Y a otro dones de sanidades por el mismo espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas, ¿quién las hace? Uno. Y el mismo espíritu con E grande, que es Dios, repartiendo a cada uno en particular como Dios quiere. Así es. Mira, en una ocasión hubo una fuga en la casa y ahí andaban mis hijos queriendo tapar, y lógico que le ponen garras y le ponen cinta y algo, y no hallaban, y luego dijeron, no, hay que cerrar la fuente de agua. Entonces agarraron unas pinzas y querían cerrar todo lo del agua. Enfrente de cada casa hay un lugar donde le cierras para que no entre el agua a toda la casa. Bueno, andaban ahí queriéndole, y me llamaron y les dije, ahí en la casa, ve a tal lugar en el garage, hay una llave. Pusieron la llave y le dieron vuelta y sin batallar. No, porque ignoraban dónde estaba la herramienta adecuada. Hay una llavita que se pone en cierto lugar y pum, rápido, se cierra sin batallar tanto. Y debe de estar a la mano, debe estar. Y qué bueno que ustedes les digan dónde tienen ese tipo de herramienta, porque yo no les había dicho a ellos. Uno como padre tiende a decir, yo hago todo, yo no te preocupes. Pero no, ellos deben de saber. Bueno, dice, no ignores que tenemos dones espirituales. Amén. Le dice a la iglesia. Amén. Tienes dones. Mira, cuando el ser humano nace con unos dones, le llaman naturales. A veces tienen el don de la música, tienen el sentido musical. A veces el don de exclamación, a veces el don de trabajos con sus manos, como la pintura, el arte o algunas otras áreas. Esos son dones naturales. Cuando la persona viene a Cristo y nueva criatura es, entonces vienen los dones espirituales, florecen. Es como cuando has visto que hay flores que nada más en cierto tiempo florecen y llega el frío y nada. Bueno, los dones espirituales florecen en la vida espiritual. Amén. Esos dones espirituales, que no los ignoremos, los acaba de leer la pastora Eva. Esas son herramienta poderosa para la iglesia. Así es. Y cada uno de nosotros tenemos por lo menos uno. Don de hacer milagros. Eso no es que el pastor haga todo, no, es el espíritu en la iglesia. Don de hacer milagros, don de sabiduría, don de fe, y etcétera. Discernimiento de espíritus. Profecía. Y etcétera. Pero que no ignoremos que tenemos herramienta que el Señor nos ha provisto. Entonces, ¿cuál es una que no ignoremos? Fruto. Segundo. La segunda. Agradar a Dios. Y la tercero. Los dones espirituales. Que tenemos los dones. En otras palabras, tenemos herramienta. No estamos
con los brazos cruzados. ¿Cuál sería la cuarta, pastora Eva? Es la confianza en Dios. La confianza en Dios. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 8 y 9 dice: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos. Para que no confiásemos en nosotros mismos. ¿Y luego? Sino en Dios que resucita a los muertos. Entonces es muy importante tener la plena convicción, la plena confianza en Dios. Que las situaciones que tú estés viviendo, ¿verdad? Porque yo sé que en todas las familias vivimos diferentes situaciones. Durante la madrugada, cuando hacía mi tiempo de devocional que tengo, de oración, le decía: Señor, pues, ¿cuánto tiempo me queda? Porque necesito acelerar el paso. Y en vez de llorar, exclamé, dije: bueno, Señor, tú dices en tu palabra, si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, si necesitamos un edificio que nos cubra a todo lo que necesitamos hacer para tu extensión de tu bendito reino, entonces, ¿por qué? Está mi confianza puesta en ti. Entonces, pueblo de Dios, es serio. El levantamiento de la iglesia está a las puertas. Antier, cuando se sepultaba al esposo de la preciosa pastora Rosa Rocha, un día antes tuvimos la oportunidad, cuando lo estaban velando en una iglesia allí en Ervin, y fue directamente de veras del Espíritu Santo, porque yo llevaba otro tópico específicamente para el hermano que ya falleció, pero no, dice esta parte, lee 3 partes bíblicas. Y cuando empecé a leer que dice en 1 Corintios, tener esa confianza que Jesús viene, dice, he aquí les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces, miren, pueblo de Dios, al salir de ahí de la iglesia, se acercaron unas hermanas y me dijo: urge que se predique, pastora, dígales, y lo más que puedan, seguir predicando la palabra del levantamiento de la iglesia. Entonces, hermanos, no es para darles miedo, es para que digan, como dijo el Señor Jesús, cuando miren ustedes todas estas cosas, dice que erguíos es que levantes tus manos con victoria y digas: gracias a Dios que el Señor viene pronto. Y mucha gente no sabe de esto. ¿Qué es eso? Que en un instante, como dice el capítulo 24 de San Mateo, Jesús les dice a los apóstoles: 2 estarán trabajando en el campo, cualquier campo de trabajo. El que esté el mecánico, ahí van a estar el hermano Diego y otros, y que de repente no vean al hermano Diego, pues se lo llevó el Señor. ¿Y qué es eso? Pero ahorita es tiempo precioso que tengamos la confianza, pueblo de Dios, que nos vamos con Él. Si tú no has recibido a Cristo en este momento, ¿y qué tengo que hacer? Y aquí dice la palabra de Dios que a los que le reciben, a los que reciben a Jesús como el único y suficiente Salvador en tu corazón y lo confiesas y tú le dices: yo aquí te entrego todo, yo no sé qué voy a hacer con este vicio, pero yo te creo a ti, tengo la confianza que tú me vas a dar esa fuerza, Él te va a ayudar. Y si pasa que sucede en cualquier momento, no sabemos el día ni la hora, dice en San Mateo 24, dice nadie, San Mateo 24, 38 dice: nadie sabe el día ni la hora cuando el Hijo del Hombre ha de venir. Pero dice, ustedes padres de familia, si no saben a qué hora llega el ladrón, ustedes, si no están atentos, pues van a entrar y les van a robar. Pero si ustedes están velando y cuando entre el ladrón, ustedes van a estar al tanto. Esta es una demostración que tu confianza puesta en que Jesús viene. Ahorita la confianza en que tú le creas a Jesús.
Y los que todavía no le han recibido, al final queremos más palabra de Dios. Preciosa hermana, preciosa, crea que su papá allá en México, usted ore por él. Así como esta sierva, la hermana Gina, le presentó el evangelio por teléfono, ese hombre está con el Señor. Ya falleció el papá de la hermana Gina, pero él está con el Señor porque lo recibió. Entonces, tener la plena confianza en Dios en todas las áreas de nuestra vida, pero velando y orando que Él viene pronto a recoger a su pueblo que le ha recibido como el único y suficiente Salvador de sus vidas. Así es, la confianza en Dios. Amén. Mira, porque muchas veces te duele algo, tienes un malestar y luego vas con el médico y haces esto, te haces un remedio, pero la confianza debe estar en el Señor. Amén. Primero en Dios, primero en Dios. Y cuando no, voy a tomarme cierta pastilla y se me quita el mal, está bien, pero la confianza es en Dios. Amén. Estamos viviendo en la sexta dispensación. Quiere decir que estamos viviendo en la etapa donde el hombre dice, no necesito a Dios. Si te cortan un brazo, ya te lo puedes poner otra vez. ¿Sabías, verdad? Te cortan un brazo, te lo pones otra vez. Se te cae la nariz, te pones otra. Y etcétera. Está viviendo donde dice, ya no necesito a Dios. Por la ciencia que está aumentando y va a aumentar todavía más. Muy rápido. Entonces, ahorita más chiquito que una mosca pueden traer de esos aparatos que traen cámara y traen sonido y todo. Puede estar aquí y ni lo ves. La tecnología está avanzando muy rápido. Al grado que puede la persona, esta generación, decir, no necesito a Dios. Pero no ignoremos, nuestra confianza está en Dios. Amén. Amén. Así dice. ¿Cuál sería la quinta, pastora Eva? Dice, de reunión con los santos. Primera de Tesalonicenses 4:13. Dice la palabra de Dios, primera de Tesalonicenses 4:13. Está relacionado con lo que estábamos ahorita hablando. Dice la palabra de Dios, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, de los que ya fallecieron, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Entonces, estábamos diciendo ahorita esto, que en cualquier momento va a ser este levantamiento. Y no nomás quieren el levantamiento los que estamos ahorita, como dice, ven Señor Jesús, sino los que están en las tumbas. Esos cuerpos van a ser transformados, glorificados para irnos con el Señor. Así es. Amén. No ignoremos la reunión con los santos, reunirse en la iglesia. El Señor está recalcando. Ahorita hay mucho internet, muchos medios de comunicación. Aún esto que estamos hablando, pues se va a poner por internet, en YouTube. Entonces dicen, no, pues ¿para qué voy a la iglesia? Lo puedo mirar. No, el Señor dice reunión con los santos. No es lo mismo comer una comida de lata a cuando están las tortillitas recién hechas, ¿verdad? Bueno, porque es lo mismo. La transmisión del Espíritu y estómago. la palabra dicha directamente es lo que el Señor quiere. Ese es el plan divino de Dios. Entonces, no ignoremos que hay que reunirnos con los santos. ¿Quiénes son los santos? La iglesia. La iglesia. Pastora Dice Eva. Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino animándonos unos a otros más cuanto ustedes ven que aquel día se acerca. Y la venida del Señor está cerca. Amén. Muy cerca. El rapto de la iglesia. Amén, así es. Entonces, la sexta sería cómo Israel fue cortado de acuerdo a Romanos 11:25. Dice la palabra de Dios, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Así es. Esta es una advertencia Amén. a la iglesia. Dice, no ignoren cómo Israel fue cortado. Y ahorita la iglesia podría decir, mira lo que le están viviendo los judíos, tanta guerra y detrás de ellos y todo lo que vivieron con Hitler, y sigue la historia hasta el día de hoy. Todo lo que ellos experimentan. Podríamos nosotros decir eso,
Pero está el otro lado. Si ellos rechazaron a Cristo y están viviendo eso, en el tiempo que vino Cristo, no lo conocieron. Por eso la Biblia dice, a los suyos vino. ¿Quiénes son los suyos? El pueblo los judíos. Pero los suyos no le recibieron. No lo recibieron. Entonces, por eso vino a ti y a mí. Más a todos los que le recibieron. Dice, entonces, podríamos nosotros tomar una actitud como de los niños cuando dice, oh, yo sí tengo paleta y tú no. Oh, yo sí tengo pantalones de esta marca y tú no. ¿Has visto niños que hacen eso? No es correcto, pero lo hacen. Por eso dice el apóstol Pablo que para que no seamos arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Entonces la iglesia, tenemos el Espíritu Santo, Dios está con nosotros y el pueblo judío está sufriendo. Fueron cortados, sí, pero es una advertencia. Ellos tuvieron tantas bendiciones, la desaprovecharon, pero va a llegar el tiempo donde Dios viene a ellos, donde Ya Cristo casi viene a ellos. Pero para eso la iglesia ya no va a estar. Se va a acabar el tiempo de la iglesia. Entonces, no ignoremos que aunque fueron los escogidos, fueron desechados. ¿Por qué? Para advertencia que ahora nosotros que estamos en la iglesia y los privilegios que tenemos hoy en día, como iglesia, está el Espíritu Santo 24 horas con nosotros. Así es. Va a llegar el día en que se va a acabar esto. Es una advertencia. No ignoremos que el pueblo de Israel fue cortado. ¿Cuál sería la siguiente, pastora Eva? Las promesas, la número 7, las promesas fieles. Segunda de Pedro 3:8. Dice la palabra de Dios: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así es. Para Dios, venir a recoger la iglesia ahorita en la tarde o mañana es lo mismo. Es por ti y por mí. Así que el es. Señor va a venir específicamente en cierto tiempo que nadie sabe. Va a ser de repente. Va a ser de repente. No dice que es ladrón. Cristo no puede ser ladrón, pero dice que sería como cuando el ladrón. ¿Cómo? Cuando el ladrón viene en la noche. Cuando no sabes, cuando estás bien descansado, cuando está todo tranquilo. Cuando dices paz y seguridad, tranquilidad. ¡Pum! Por Ahí eso va a venir. dice el siguiente versículo: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras en ella hay serán quemadas. Hay bastante juicio que viene sobre esta nación. A mí me puede, de veras, me puede, porque amo muchísimo esta nación norteamericana, y no nomás esta nación, pero es urgente, pueblo de Dios, que nos pongamos en oración, en intercesión por esta nación, los que tenemos, que nos dieron entrada. En lo personal estoy tan agradecida con esta bendita nación, porque 1987, cuando falleció mi mamá, yo venía con un dolor muy fuerte porque fue un infarto. Mi mamá estaba muy buena y sana, pero ella falleció y vine de vacaciones. Entonces estoy muy agradecida con esta nación, pero sí sabemos que cuando se abandona a los principios de la palabra de Dios, vienen los juicios. Entonces oremos, y que si no se salva toda la nación, al menos tú y yo, que seamos salvos para poder, pero eso sí, a diario. Por eso dice que el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El apóstol Pedro, él le rogaba a la gente cuando les hablaba que vinieran a Jesús, que vinieran, y ellos no les contaron, ellos anduvieron con Jesús, fueron discipulados por Jesús, entrenados por Jesucristo. Entonces, pueblo de Dios, esta palabra necesitamos comerla día y noche, porque no sabemos el día ni la hora. Entonces,
urgentemente necesitamos dar la prioridad a estar en paz con todos, porque dice en Hebreos capítulo 13, 15, que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, estar en paz con todos. Y luego me decía ayer una señora, pero no, esa persona es insoportable, me habló por teléfono, dice, le digo, pero ¿sabe qué? ¿No se quiere ir con el Señor? Dice el apóstol Pedro que aún con los difíciles de soportar, Él nos da esa capacidad para estar en paz con todos. Así Pastor. es. La palabra de Dios nos registra las promesas de Dios. Amén. Hay unas promesas de Dios que Él prometió y lo va a cumplir. Amén. Él lo prometió y lo va a cumplir. Y hay otras promesas, fíjate bien lo que te estoy diciendo, porque a veces hay mucha confusión en el pueblo de Dios en esto. La mayoría de las promesas que Dios ha dado tienen condición. Amén. Como cuando el padre o la madre le dicen a su hijo, mira, sácame el bote de basura y el sábado te voy a llevar a tal lugar. Esa es una promesa, pero tiene condición. Tiene condición. ¿Cuál es la condición? Si saca el bote de basura. Si no saca el bote de basura, no va a ir lugar para ningún lado. ¿Sí me explico? Tiene condición. Bueno, la mayoría de las promesas que Dios da al pueblo de Dios tienen condición. Y muchas personas están declarando, hace rato la hermana Carla por eso mencionaba, muchas personas están declarando promesas de Dios, pero no cumplen con la condición. Pastor Eleazar. Está llena de condiciones, pero son promesas, pero tienen condiciones. Sí. Tiene condiciones, casi todas. Amén. Pero en relación a este versículo, cuando está diciendo que no ignoremos las promesas, hay unas promesas que si tú lo crees o no lo crees, el Señor lo va a hacer. Si tú crees en el rapto o no lo crees, el Señor viene. El Señor viene. Listo. Hay promesas que no tienen condiciones. Son promesas del Dios soberano. Dice, porque yo lo digo, se va a hacer. Porque es Dios. Y las condiciones que son para bendición para el ser humano, tienen condición. Pastora Eva. Sí, dicen en Deuteronomio 28, cuando las bendiciones de la obediencia, dice 28:1, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. La condición es si oyeres. Si oyeres. Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Que si se cumple, sí. Si se lleva a la práctica lo que dice la palabra, el Señor promete que te va a respaldar. Te dice, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y te da todo el montón de bendiciones. Pero bien claro dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Tiene condición. Porque mira, hay unas personas, y sucede más cuando una persona pierde un ser querido o está sufriendo algo, tiene un problema. Entonces, es muy fácil que yo diga la Biblia y diga la parte de la promesa para animar a la persona, pero sería una mentira si yo le digo la pura promesa y no le doy la condición. Y ahorita está abundando mucho en las iglesias y quien habla o quien dirige muchas promesas, pero no les dice la condición. Entonces es una falacia. No, es mentira, no está completo. Es muy importante esto, porque muchos salen de la iglesia, tengo la promesa del Señor y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Sí, pero tiene condición. Amén. Hay que ver las condiciones. El Señor respalda cuando cumples con la condición, si no, no puede. Es como si atáramos a Dios de las manos. Es como en tu trabajo, si tú recibes un cheque, es porque das a cambio un trabajo. O sea, no, hasta sentido común. No es difícil de entender lo que Jesús te dice. Yo ya me di por ti, ya di todo. Solamente es que tú recibas. Y cuando yo recibo a Jesús como mi único y suficiente Salvador, pues voy a hacer caso porque quiero agradarlo. Voy a agradar a Dios. No me es impuesta de que, fuerzas, no. Yo no amo a mi esposo a la fuerza, no estuviera en este país. Así de sencillo. Un día me preguntó. Puro amor. Un día me preguntó y me dijo, oye, ¿me amas? Y luego que lo miro de ojo a ojo, le digo, ¿tú crees que estuviera aquí en este país dejando mi título, mi profesión, todo? O sea, me le quedé viendo, bueno,
Jesús ya se dio en la cruz por ti. Entonces por eso Jesús dice, vengan a mí todos los cansados. Mucha gente está cansada de oír religiones, pero lo que Jesús quiere es que tú tengas una relación con Él, que tengas un convivio con Él, que digas, Jesús es mi mejor amigo, Jesús es mi buen amigo, porque aún en los momentos más difíciles le he clamado y Él está conmigo. Entonces, pueblo de Dios, en esa unidad, en esa, como dice aquí la palabra de Dios, cómo agradarlo, cómo tener la plena confianza en Él. Él no te desecha, dice, yo no desecho a un corazón contrito y humillado. Así es. Si gustan ponerse de pie, hermanos. Dice la palabra de Dios que no ignoremos. Así es. No ignoremos. Gloria a Jesús. Fíjate que tengo un sobrino, tiene un montonal de fierros en su cuerpo y su brazo, uno de los brazos nomás los dobla hasta aquí, no puede más, y sus dedos no le funcionan todos. No puede trabajar físicamente. Entonces, está muy joven y no puede hacer todo eso. Y todo fue porque iba a conducir, en ese tiempo andaba vendiendo automóviles, y entonces iba por un camino y lo andaba mostrando a otra persona. Había un letrero, ignoró el letrero, y era una calle donde daba así vuelta, pero había un barranco, estaba exagerado. Entonces el muchacho ignoró el letrero que le indicaba que había una curva y se fue derecho y cayó de punta en el carro, así, el equivalente a 4 o 5 carros. Hoy en día ya repararon ahí, pusieron algo de topes, pero nada más tenía hierba, tenía árboles, no se miraba, pero era un barranco muy hondo. Él cayó así de punta, se quebró todo. Lo bueno que estaba el hospital a media milla más o menos, y todavía se levantó todo abierto, se agarró todas sus tripas y así se fue caminando al hospital. Era la adrenalina todavía, yo creo, y nada más alcanzó a llegar ahí a la puerta y ahí se desmayó. Es un milagro que esté vivo hoy en día. Y todo, ¿sabes qué? Todo fue por ignorar un letrero. Por ignorar un letrero. Y toda su vida así está. ¿Qué más puede hacer? Necesitaría otro cuerpo para volver. Acabamos de mencionar 7 puntos. Hay más, pero nada más mencionamos 7 cosas que la Biblia dice que no ignoremos. No ignoremos. El Señor no quiere que estemos ignorantes. Que no estemos ignorantes. Así que no ignoremos esto que el Señor dice. ¿Por qué? Ahí depende mucho. Sí, por eso dice la palabra de Dios, mi pueblo pereció, murió porque le faltó el conocimiento. En otras palabras, pereció por ignorante. Por ignorante. ¿No te has enojado tú cuando a tus hijos le hacen una tranza, una trampa, un truco, o cuando lo envuelven en algo y no sabían realmente ellos? ¿No has visto eso? Cuando otro más colmilludo le hace algo a tu hijo, te enojas, pero por ignorancia. Entonces Dios se enoja que por ignorancia su pueblo perece. No sé en qué área tú estás siendo ignorante o estás ignorando. Tal vez tu esposa te está dando señales de aviso de que no estás bien con él, con ella. O viceversa. O tu esposo. O tu esposo te está dando señales. Mira, cuando yo miro a alguien manejando bien despacito, yo llevo prisa. Y ya en la tarde yo digo, no quiere llegar a su casa. Esa es una señal si tu esposo no quiere llegar a su casa. No estoy hablando si tiene mucho trabajo, si sale fuera, no. Pero si a diario tiene su horario fijo y no quiere llegar a su casa, no ignores las señales. Si no se come tu comida, si no te dice buenos días, etcétera. Si tu niño se queda callado enfrente de ti,
Es una señal, no la ignores. Si tu niño empieza a hablar unas palabras que tú no conoces ni tú no le has enseñado, son señales. No ignores, no ignores. Si tu cuerpo por cualquier razón sangra, son señales. Los dolores en tu cuerpo son señales. No las ignores. Si tus órganos y tu cuerpo no está funcionando como antes funcionaba, no las ignores. Son avisos. Son avisos. La ignorancia cuesta. Pero más me puede si ignoramos. Hay tanta gente metida en religiones y creen que están bien con Dios. Y yo prefiero darles la verdad. Y tal vez no vaya la manera que a veces uno quisiera, pero es mejor la verdad, que no ignoremos. Pero saber dónde estás, dónde estás, dónde estamos. Yo te invito a que en este momento no podemos hacer culpable a nadie. Muchas personas le echan la culpa al diablo por tu ignorancia. Eres tú. Es tu ignorancia. ¿Y cómo se contraataca la ignorancia? Aprendiendo del Señor. Aprendiendo del Señor. Te invito a que cierres tus ojos. Si gustas levantar tus manos, pídele al Señor que te ilumine. ¿En qué áreas estás siendo ignorante? Y te está costando o te puede costar. Este es un mensaje con letrero amarillo, señal de aviso. No ignores las reacciones de tu esposo o tu esposa o de tus hijos. Si tu hijo no aguanta estar en la casa de Dios, es una reacción, es un aviso. Falta más de Dios. Falta más de Dios. Si son felices mirando cosas que no son del agrado de Dios o estando en lugares que no son del agrado de Dios, son avisos, no los ignores. Si prefieren una música fea, horrible, son avisos, no los ignores. Y sabes que tú y yo somos responsables. Pastora Eva, dirígenos en esta oración. Vamos a hacer esta oración, vamos a repetir. Señor Jesús, te damos muchas gracias porque hemos escuchado tu bendita palabra. Y ahora, Jesús, yo me dispongo que tú entres a mi vida, a mi alma, a mi espíritu. Gracias, amado Jesús, por ese grande sacrificio en esa cruz, y que tú venciste al diablo, a la muerte y a toda la jerarquía de Satanás, todos los demonios. Gracias, amado Jesús, porque tú viniste a salvar lo que se había perdido. Ahora, Jesús, yo te pido que entres a mi vida. Tú eres ahora mi Salvador, mi sanador, mi único y suficiente Salvador. Gracias, Jesús, por darme este regalo de la vida eterna, y que yo ya no voy a ser ignorante de tu palabra, porque me determino a oír tu palabra y a seguir oyendo tu palabra para que mi fe crezca en ti. Gracias, Jesús, porque tú me recibes ahora como tu hijo, porque así lo dice tu palabra, que a todos los que le recibieron, a los que creen en tu nombre, nos das ese derecho de ser llamados hijos de Dios. Gracias, Jesús, porque tú naciste solamente el único que nació por obra del Espíritu Santo en ese vientre santo de la Virgen María, y esa sangre pura que se dio en esa cruz me limpia de todo pecado. Gracias, Jesús, y aún escribes mi nombre en el libro de la vida. Te amo, Jesús, por amarme tanto. Amén. 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 Gracias, Jesús.